Estamos hoy en 20 Manzanas con el economista Eduardo Levi Yeyati. Eduardo es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y dirige el programa 2030 de Jefatura de Gabinete. Eduardo, gracias por venir. ¿Qué es el programa Argentina 2030? El programa Argentina 2030 es una iniciativa que surgió del Gabinete de Ministros, impulsada por el presidente, que tiene como objetivo pensar una visión del país a futuro. Esto que suena tan así amplio y impresionista, tiene que ver con esta idea de que nosotros estamos siempre saliendo de alguna coyuntura complicada y no nos permite pensar el punto de llegada de las políticas que estamos implementando hoy. Eso por un lado. Y por el otro, nuestro cortoplacismo endémico hace que muchas de las visiones o de las estrategias que implementa un gobierno son después desarmadas o cambiadas radicalmente por el siguiente. Entonces la idea, o por lo menos lo que nos pidieron a nosotros, era que pensáramos en diálogo con la sociedad, con expertos, con academia, con organizaciones sociales, aspectos de básicamente la Argentina en la cual desearíamos llegar. Para luego a partir de ahí destilar algunas de las políticas que necesitaríamos implementar hoy para llegar ahí. No es que vamos a tener un plan de desarrollo, un libro blanco, ni tampoco vamos a tener la visión exacta a donde queremos llegar porque todo cambia todo el tiempo, pero nos permite ordenar un poco la discusión más en un eje del futuro que seguir tratando de saldar las cuentas del pasado en donde lamentablemente posiblemente nunca nos pongamos de acuerdo. O sea, es un poco esa es la idea original del programa. El debate en la sociedad está muy puesto en si uno tiene que avanzar de forma gradual o en forma de shock. Ahora, es interesante esto que decís del punto de llegada, porque cuando uno habla de gradualismo o de shock está hablando de avanzar hacia algún lado. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar en Argentina? ¿Cuál es ese punto de llegada? Es interesante lo que mencionas de gradualismo y shock porque se relaciona mucho con esto que comentaba antes, con esta visión de resolver la coyuntura. La discusión, el debate entre gradualismo y shock está básicamente centrado en cómo resolver esta coyuntura. Pero si vos pensás en el desarrollo de cualquier país, mira simplemente países que se hayan desarrollado recientemente, vas a ver que el desarrollo es un proceso acumulativo y continuo. Nosotros tuvimos hace poco una reunión con gente de Israel, una cosa que hicimos Argentina 2030, Israel 2048. Ellos están pensando ya en el centenario de su nacimiento como país. Y la idea, los argentinos muchos le preguntaban a Israel cómo hicieron para desarrollarse los últimos 25 años. Y los israelíes lo que nos venían a contar es cómo estaban atajando los problemas del desarrollo del presente, porque nunca es que llegás. Entonces, cuando pensás en desarrollo siempre es gradual, no es una reforma, no es una solución, es una continua sucesión de reformas y cambios a medida que se va cambiando el contexto, a medida que surgen nuevos problemas. Entonces, esa discusión no tiene mucho sentido desde el punto de vista del desarrollo. El gradualismo del shock es básicamente una discusión atada a qué tan rápido resolvés los problemas de la coyuntura, los problemas que te legó la realidad. Y, digamos, hay una coyuntura y hay una estructura. Vos decís, nosotros estamos hablando si vamos gradualmente o de manera de shock en la coyuntura. Eso, ¿se tiene que resolver primero para poder después planificar o uno va en paralelo que va resolviendo la coyuntura pensando en el futuro? Son procesos paralelos. De vuelta, siempre vas a tener algún problema coyuntural. Tenés el ciclo político cada 2 años en Argentina, un ciclo que es muy corto, que te genera problemas que son eminentemente coyunturales, conflictos entre diferentes grupos de interés. Tenés un contexto mundial cambiante. De pronto aparece una crisis, te sube el costo financiero, bajan los precios de tus exportaciones, cae el comercio internacional. Son todas cuestiones que tenés que atender en el día a día. Mientras atendés esto, tenés que tener alguna idea de cuáles son las pequeñas reformas que suman a una gran reforma. Tenés que tener una idea de a dónde querés que te lleven. Por ejemplo, tenés que pensar qué es lo que Argentina va a exportar dentro de 15 años. Qué tipo de trabajos queremos crear. Por ejemplo, es una discusión muy del presente. Queremos crear trabajos de calidad que luego posiblemente sean demasiado sofisticados para la fuerza laboral que tenemos, o queremos crear también trabajos más customizados a nuestros estudiantes secundarios, la mayoría de los cuales no tiene un conocimiento muy sofisticado como muestran las pruebas estandarizadas. Queremos tener un país basado en grandes ciudades o un país con una distribución regional más pareja. Uno cuando habla de política pública tiende a pensar en
lo que hay que hacer es tal cosa, en dilemas, o esto o aquello. En la práctica, la política pública es un sinnúmero de diferentes carriles que se mueven a diferentes velocidades y lo interesante es tratar de coordinarlos de manera que no se choquen, pero uno hace muchas cosas todo el tiempo a diferentes velocidades y con diferentes horizontes. Mencionabas ahí un montón de preguntas acerca del futuro y que tenemos que encontrar respuestas a lo largo del tiempo. Una de ellas es, ¿qué vamos a exportar? Si uno mira lo que exportábamos a principios de los 70 y lo que exportamos ahora, no hay grandes diferencias entre los primeros 5 productos, ¿no? Salvo que en vez de ser un país agroexportador, somos un país soja exportador, digamos, o sea, porque hay una dominancia importante, aunque decreciente, de la soja, pero quiero decir, ¿es ese el futuro? O sea, ¿tenemos que seguir apostando ahí o hay que ir por otro lado? ¿Cómo ves el futuro de las exportaciones? Fíjate que vos lo planteaste también en una solución binaria. Tenemos que exportar granos o tenemos que hacer otra cosa. No, tenemos que seguir exportando granos porque si no, definitivamente no vamos a tener suficientes divisas. ¿Qué más tenemos que hacer para duplicar nuestras exportaciones? Esa es la pregunta. O sea, tenemos que hacer todo, porque no tenemos ninguna bala de plata. Es cierto que nuestras exportaciones nunca han sido muy pujantes, sacando las que vienen del complejo agropecuario, por ejemplo, de esta forma, incluso algunas manufacturas basadas en esos insumos. Un complejo que ha despegado mucho, ha incrementado mucho su producción y que tiene mucha tecnología incorporada, es un sector muy dinámico, a diferencia de lo que muchas veces se piensa cuando se piensa en el granero del mundo. El sector agroexportador es un sector muy tecnologizado, está en la frontera. No es suficiente y nuestras exportaciones no solo no se han diversificado, sino que de hecho se han concentrado aún más en unos pocos productos o actividades. La pregunta está abierta. Yo creo que hay muchas líneas a explorar, desde la profundización del turismo, que es una exportación, un turismo receptivo, hasta la mayor producción de energía, tanto para exportar como para sustituir importaciones, a cuestiones asociadas a servicios de alto valor. Nosotros tendríamos que ser eventualmente una pequeña y pujante centro de robótica e inteligencia artificial, que es un poco lo que se viene. Tendríamos seguramente que agregarle mucho más valor de marca a nuestros productos. Vos pensás que nosotros hablamos muchas veces del supermercado del mundo. Ese proyecto en sí mismo no es muy atractivo, porque el supermercado del mundo es coto, es un negocio de bajos márgenes y desarrollarte es básicamente vender mucho más caro tus insumos y tus trabajos. Entonces vos querés hacer el delicatessen del mundo, para lo cual tenés que generar marca, comercialización, nuevos mercados, una reputación, homogeneizar y certificar tus productos. Entonces podrías exportar desde productos alimenticios orgánicos hasta artesanías regionales. Hay un sinnúmero de cosas, ninguna de las cuales te va a duplicar las exportaciones. De vuelta, tenés que abrir todo el abanico y probar con todo. Para poder exportar y duplicar las exportaciones tenemos que resolver el eterno problema del tipo de cambio. ¿Cómo salimos de esa trampa? El tipo de cambio, es cierto que es un problema persistente, sobre todo porque nuestra producción es básicamente muy heterogénea y en el sector de más alta productividad, la productividad es muy alta. Entonces tiende a llevar al tipo de cambio a un nivel sobreapreciado para el resto de la economía. Pero hoy en particular, la apreciación cambiaria tiene su origen en la coyuntura. Nosotros tenemos una inflación alta, muy inercial, que cuesta bajar. Eso implica que tenemos que subir las tasas a niveles por encima de lo que sería una situación normal. Y tenemos un déficit fiscal que estamos tratando de contener y reducir, pero mientras tanto tenemos que financiarlo, no hay suficientes capitales en el país, tenemos que traer dólares de afuera. Tasas altas y emisión de deuda en dólares genera una sobreoferta de dólares que aplasta, que revaloriza el peso, digamos, deprime el valor del dólar. Eso es transitorio. El punto que creo que es interesante, que hay que remarcar, es que vos, para generar productos y empresarios, exportadores, tenés que al menos dar la señal que dentro de 2 o 3 años el tipo de cambio va a estar en un nivel mucho más competitivo. No ahora, pero dentro de 2 o 3 años. De manera que toda esta gente empiece a pensar en un futuro de una Argentina más abierta, no solo en términos de importaciones, sino también de exportaciones. El debate público sobre la economía, primero que es amplio en la Argentina y ya tiene una historia muy larga, habla todo el mundo sobre economía, pero tiende a encasillar mucho las opiniones dentro de o sos neoliberal o sos estatista. ¿Eso es algo real? ¿Existe o está solamente en nuestra imaginación? Esa es una vulgarización del debate.
no necesariamente económico. El neoliberalismo, los más conocidos representantes no son economistas, son políticos devenidos economistas. Pero refleja un poco nuestras últimas 2 décadas. Nosotros experimentamos en los 80 con algo que era parecido a la socialdemocracia, con Alfonsín. El legado de la deuda nos mató. Yo creo que podríamos elaborar, pero básicamente el legado de la deuda hizo que la economía frustrara esa experiencia. Luego experimentamos con algo que yo llamaría populismo de mercado, que era lo que se denominó neoliberalismo en Argentina con el gobierno de Menem, que llegó varios años después que el neoliberalismo de Estados Unidos, Inglaterra y Australia, ¿no? Que era más ochentista. Y también fracasamos porque eso de alguna u otra forma condujo a la crisis de la convertibilidad. Y experimentamos un populismo de Estado, que sería el estatismo que mencionás, con el kirchnerismo, sobre todo en su segunda y tercera etapa. Me parece que la discusión, esa binaria, tiene mucho que ver con nuestras últimas 2 décadas, pero lo cierto es que cuando uno mira hacia afuera, los países en los que uno les gustaría vivir, Canadá, Australia, algunos de los países nórdicos, tienen una participación estatal muy importante sin ser populistas de Estado, sin ser empresarios de Estado, sin ser intervencionistas, ¿sí? O sea, hay servicios públicos, hay impuestos altos, hay una relación entre el ciudadano y el Estado en estos países que menciono, que es mucho más de colaboración. O sea, el canadiense aporta sus impuestos al Estado porque siente que el Estado le aporta mucho a él. Acá es exactamente al revés, un equilibrio malo. Nosotros no queremos pagarle al Estado porque sentimos que el Estado se lleva el dinero, lo roba, lo invierte en intereses espurios, etc. El Estado o el político, o quien sea que sea el actor en el cual estamos pensando. Entonces, al final del día, nuestra imagen o los países en los cuales nosotros nos querríamos ver reflejados son un mix en donde el Estado tiene una participación muy importante, incluyendo en garantizar un mínimo nivel de equidad y de calidad de servicios públicos, que son grandes igualadores sociales los servicios públicos, sin necesidad de inmiscuirse en el detalle de, por ejemplo, la tasa de rentabilidad de los empresarios privados. ¿Entiendes? Entonces hay una visión que tenemos en el mundo y con la cual tenemos innumerables ejemplos, y la gente que viaja lo ve y aspira a ello, que no es ninguna de las dos cosas. Entonces tendremos que poner una palabra para definir Canadá, Alemania, Finlandia, Australia, la mayoría de los países que uno va y dice, bueno, esto es el desarrollo. ¿Sí? Que uno baja del avión y camina por la ciudad y entra a un hospital o entra a una escuela o entra a un teatro y dice, no, esto es la... entendieron, algo de esto querría. ¿Sí? El problema es que cuando uno toma estos ejemplos, el argentino desalentado por los ciclos le dice, bueno, pero nosotros nunca vamos a ser Finlandia, nunca vamos a ser Canadá. Y ese es el error. El error es pensar que nosotros solo podemos tener populismo de Estado y populismo de mercado. Yo creo que ahí está uno de los principales desafíos del gobierno, que es aprender a inspirar. Inspirar en el sentido de crear en vos la idea de que podés ser mejor de lo que pensás que podés ser. Pasaron ya 2 años del gobierno de Cambiemos. Estamos en la mitad del mandato. ¿Qué evaluación haces sobre la economía? Yo creo que la evaluación es buena, aunque sí es cierto, hay que reconocer que algunos de los problemas que pensábamos que se iban a resolver en los primeros 6 meses, todavía estamos tratando de resolverlos. O sea, cuando asumió el gobierno de Cambiemos, tenías básicamente 4 asignaturas pendientes coyunturales que competían entre sí. Tenías que crecer, tenías que bajar el déficit, tenías que bajar la inflación y tenías que realinear el dólar. Y todas compiten. Si yo dejo que el tipo de cambio se realinee, sube la inflación, tengo que subir las tasas de interés, cae el crecimiento. Si quiero ajustar el déficit, conspiro contra el crecimiento. En fin, todos compiten y uno tiene que generar un balance, hacer un poco de cada cosa y ponderar. Y obviamente, dado que era un gobierno que venía con minorías, que tenía que revalidar su capital político, primó en muchos casos el crecimiento y eso hizo que el déficit tardara un poquito más en contenerse, que la inflación lamentablemente es muy inercial. Sí se hizo una política muy enfocada a reducir la inflación, pero aún así está costando bajarla. Y que el tipo de cambio fuera como una suerte de variable residual que, digamos, se apreciara como resultado de las otras políticas. Pero dicho esto, de dónde se venía y las expectativas que había en la población de que las complicaciones iban a hacer que tardáramos mucho más en crecer, me parece que el resultado fue mejor si uno relee las proyecciones
de principios del año 2016, el resultado fue mejor incluso de lo que se esperaba, aun cuando en el campo económico todavía estamos pujando por resolver los problemas heredados. Entonces me parece que es un resultado mixto pero bueno dado el contexto inicial. O sea, hay que ser realistas, nosotros no estábamos para dar el salto antes de resolver esos problemas. ¿Crees que el gobierno de Scioli hubiera sido muy diferente del de Macri a nivel económico? Es difícil especular. Yo creo que los problemas estos que discutíamos recién, que listé, eran más que evidentes, incluso para el kirchnerismo. Te pongo un caso, por ejemplo, nosotros teníamos declaraciones juradas para ingresar importaciones que habían sido protestadas en la Organización Mundial del Comercio, y ya el gobierno de Cristina Kirchner había anunciado que en diciembre del 2015 se sacaban. Quiero decir, había cosas que eran más que evidentes que teníamos que atender, y me imagino que el gobierno de Scioli las habría atendido peor, pero las habría atendido. No, había problemas que eran muy difíciles de ignorar. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es no tanto si hubieran seguido en línea recta, que eso generalmente nadie lo hace, sino con qué calidad técnica y con qué poder político y con qué homogeneidad interna al interior de su bloque habrían podido actuar sobre esas variables. Y ahí sí creo que habrían tenido mucha más dificultad, y creo que al final del día ellos mismos lo reconocen. En la discusión de Argentina 2030, ¿está presente la disyuntiva entre desarrollo y cuidado del ambiente? Digo, la Argentina se está comprometiendo a una serie de acuerdos internacionales, por ejemplo, energías renovables 25% en el año 2025, después también reducción de emisión de gases. Todo este tipo de medidas, digamos, requieren primero un esfuerzo económico importante, y después no sé si en algún punto también retrasan la posibilidad de desarrollo o de generar competitividad en el corto plazo. Mira, es bueno el punto ese, porque en principio vos podrías decir, y en la discusión económica muchas veces se plantea de esa forma, que hay como un dilema. Creces más rápido es peor para el ambiente. Es el mismo dilema que está presente en la discusión entre Estados Unidos y China. O sea, Estados Unidos le dice a China, emitan menos, China le dice, vos ya emitiste y te desarrollaste, ahora déjame crecer a mí. Pero esa discusión creo que es una discusión del pasado, porque hoy, a medida que el consenso se mueve hacia un consenso más ambientalista, dejemos de lado el epifenómeno de Trump en Estados Unidos, más allá de tus acuerdos, el mundo te va a imponer ser y producir de manera distinta. Por ejemplo, nosotros vamos a tener dentro de unos años problemas para usar el glifosato. De hecho, la prohibición del glifosato en Europa pegó en el palo ahora, pero nos dieron 5 años más. Vamos a tener problemas para producir carne con una huella de carbono extendida, y así es como en Brasil tienen una forma de producción que de alguna forma neutralizan por un lado lo que generan por el otro para poder venderle a países que dentro de poco van a cerrar sus fronteras a productos que tengan una huella de carbono muy extendida. Entonces nosotros tenemos que ya empezar a pensar cómo generar nuestro perfil de perfil verde, ambientalista, preocupado por el impacto, para poder acceder a mercados que van a ir en esa dirección. Pero te agregaría otra cosa. Uno de los aspectos diferenciales de Argentina que nos pueden hacer premium, que nos pueden hacer el delicatessen del mundo, es precisamente nuestro perfil verde. Nosotros no estamos poluidos, somos un país que tiene producción orgánica, tiene mucha capacidad de producir de acuerdo a esos estándares mucho más altos que van a venir de países desarrollados en relación a la producción de alimentos. Tenemos un potencial de energías renovables enorme para reemplazar energías que son más dañinas para el ambiente. Quiero decir, a medida que se mueva el mundo hacia un mayor cuidado ambiental, nosotros tenemos ventajas nuevas. En ese contexto, ¿conviene explotar vaca muerta? Bueno, es una pregunta para los especialistas. Yo creo que conviene, desde el punto de vista estrictamente económico, explotarla rápido. Primero porque me parece que el precio de esos combustibles va a ir en descenso a medida que sea sustituido por otros más sanos, pero aparte porque también puede ser que las barreras, las condiciones de explotación de recursos naturales vayan cambiando en detrimento de esa producción tecnológica. Entonces, si las vamos a explotar, más vale que lo explotemos rápido. Mi impresión personal, sin ser especialista, es que la potencialidad que se imaginaba uno que tenía Vaca Muerta hace 5 años, en la práctica va a ser menor.
no solo por una cuestión de costo, sino por este giro que está habiendo hacia otro tipo de energías. Pero sin duda, nosotros no nos sobra nada, no nos sobran ninguna fuente de generación de divisas y tenemos que sacarle el jugo en la medida que no contradijamos nuestra vocación verde, tenemos que sacarle el jugo, tenemos que explotar todos los recursos que tenemos. Gran parte del déficit que acarreamos tiene que ver con los subsidios a la energía, que tienen que ver a su vez con un crecimiento que tuvo el país y que la energía no dio abasto para ese crecimiento en 2006, 2007. Sí, no, y parte tuvo que ver con el sobreconsumo. O sea, parte tuvo que ver con rebajar el frío del aire acondicionado abriendo la ventana. Tenemos la imagen típica de hace 5 o 6 años. Quiero decir, nosotros consumíamos más en promedio que un país desarrollado, que tiene más ingresos, por una cuestión de precios, ¿no? O sea, los precios estaban subsidiados y entonces uno consume más. Pero los precios fueron crecientemente subsidiados también porque hubo un creciente consumo, digamos. Es difícil ver qué cosa vino. Yo creo que pasó algo que suele pasar en países con una institucionalidad baja. El origen de todo esto en realidad está en los 90, en la convertibilidad. Nosotros hicimos contratos de servicios, de concesión de servicios o de privatización en donde dolarizábamos nuestras tarifas. Algo que está bien en la práctica para quienes piensan que uno puede arreglar la realidad con contratos, pero en la realidad, si uno devalúa 200% y están dolarizados los servicios, la gente deja de pagar. Entonces, el hecho de que especificáramos esos contratos fue una forma quizás un poco grosera de algo que se habría dado de todas formas de facto, que es la imposibilidad de aumentar en el medio de una crisis 300 o 350%, porque de hecho el dólar llegó hasta 4. Las tarifas en una población que estaba en crisis y empobrecida, ¿sí? Entonces ya veníamos de un formato contractual malo. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que lo especificás, te engolosinás. Y nunca querés dar el costo, pagar el costo político de volver a actualizarlos, de seguir con la inflación. Y fue un engolosinamiento drástico y dramático que llevó a básicamente congelarlas de manera ridículamente baja durante todo el periodo kirchnerista con algunas pocas correcciones. Estos ajustes en las tarifas de las energías van a tratar de hacer operativo el sistema, pero no resuelven los temas de inversión en energía. Resuelven en parte los temas de inversión, ¿no? Me parece que hoy hay un plan que incluye inversión en energías renovables, incluye simplemente porque el gobierno sostiene un precio que lo hace rentable, también inversiones en áreas de energías tradicionales. Hoy todavía no tenemos, pero creo que hacia ahí vamos, no tenemos un precio del lado del consumidor y del lado del productor que básicamente se junten. Ahí está el Estado en el medio administrando ambas puntas, pero la idea es converger, si no es el año que viene, el año siguiente. O sea que, no, vamos hacia ahí, pero bueno, vamos hacia ahí pagando el costo político, hacer un ajuste relativamente alto que tiene impacto sobre la inflación y, bueno, y explicar todo esto. Técnicamente es factible, pero de todas formas en términos comunicacionales es muy engorroso. Eduardo, para tomar un recreo de la economía también sos novelista. Sí, bueno, en mis ratos, en mis meses libres, porque uno no puede sentarse a escribir, cortar la escritura de un paper o de una columna y ponerse a escribir literatura es muy difícil. Entonces en los meses libres uno se toma un mes, se va, hace solamente literatura y después vuelve a la economía. Pero sí, a veces... Estoy por publicar mi tercera novela ahora en marzo. ¿De qué trata? Es una novela distópica de un mundo, un Buenos Aires medio fantasmal, en donde casi nadie trabaja, todos viven de un ingreso universal. Es curioso porque yo he analizado mucho el tema del ingreso universal y un poco la redistribución de ingresos si las tecnologías reducen la demanda total de trabajo. Y bueno, lo analizo desde el punto de vista positivo, en el sentido de promover las políticas que generen mayor bienestar. La visión de la ficción, la visión literaria es más la contracara, es una visión más distópica. ¿Qué es el ingreso universal? El ingreso universal o programas de asignación universal, el ingreso universal en particular es que cada uno de los habitantes de un país reciba un cheque del gobierno. Es como extender la jubilación universal o la asignación universal a toda la población, incluyendo a los desempleados. Pero la discusión es mucho más amplia. Por ejemplo, si uno piensa que va a haber menos demanda de empleo, podrías reducir la jornada laboral a la mitad, la gente ganaría menos, cerca de la mitad, y entonces para compensar la pérdida de poder adquisitivo uno podría
transferirle una asignación que sería una suerte de complemento salarial. O sea que no necesariamente es un sustituto del trabajo, sino que generalmente es más bien un complemento del trabajo si es que no hay suficiente trabajo para distribuir el trabajo entre toda la población. ¿Y eso es lo que pasa en la novela? En la novela pasa, no, en la novela pasa que la gente no trabaja y la realidad es que es una ficción, pero la idea es, bueno, ¿cómo sucederían las cosas en una ciudad en donde el 80% de la gente vive de una asignación universal? Pero bueno, es básicamente el trasfondo para una novela que tiene contenido, algunas cosas fantásticas, cosas de thriller y tiene un trasfondo policial, así más bien negro. Yo en la ficción, todo lo positivo y lo optimista que soy cuando pienso políticas públicas, lo compenso con este lado más áspero, más oscuro cuando escribo ficción. Pero bueno, estoy escribiendo un libro sobre el futuro del trabajo que toca algunos de estos temas, que va a salir creo que en mayo para la Feria del Libro, y puede parecer una tontería, pero estoy pensando en presentar los dos juntos, el lado positivo y más luminoso y el lado de la contracara, digamos, como el lado de abajo, como es el otro lado del espejo de lo que planteo en el libro. Pero bueno, vamos a ver cuando salgan, ya me dirás qué te parece. Mucha suerte. Gracias.